estaba pensando en ti esta mañana y oré por ti. Estoy muy feliz, agradeciéndole a Dios por la oportunidad de poder venir a este lugar, encontrarnos con Dios, encontrarnos con su palabra. Durante estos miércoles quiero repasar con cada uno de ustedes las parábolas y vamos a mirar cómo en cada parábola podemos encontrar algunas lecciones espirituales que nos ayudan en nuestra vida cristiana y nos ayudan a cómo nosotros poder encontrar a Dios y ser fortalecido, ser animado, ser lleno de la promesa de Dios y de su palabra. Nosotros vamos a mirar todas las parábolas de Jesús y vamos a mirar cómo ellas pueden en algún momento de nuestra vida darnos la fuerza para nosotros poder caminar de la mano con el Señor. Cada cosa que Jesús hizo en este mundo, lo hizo con un propósito, lo hizo para que lo que Él hizo en un tiempo en el pasado, también en el presente pudiera tener un impacto y una trascendencia espiritual a cada uno de los hijos de Dios. Yo quiero compartir con ustedes Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32. Y dice la palabra de Dios: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace un gran árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Es interesante que Jesús, cuando expresó estas palabras, estaba entrando Él en la barca. Y dice la palabra de Dios que Jesús a veces usaba una barca como un púlpito, como así lo declara Marcos capítulo 4, versículo 1. Esto le daba un lugar para hablar, lejos de las presiones, de las multitudes y de las personas que estaban atentos a que él abriera su boca para acusarlo. Sin embargo, esto también le daba la oportunidad a Jesús para que cuando él pudiera hablar, entonces pudiera proporcionar buena acústica o buen sonido y probablemente un maravilloso telón de fondo que era el mar. Cuando Jesús, desde una barca, podemos imaginar algún crítico diciendo: ¿cómo Jesús puede hacer esto? ¿Cómo puede Jesús presentar la palabra de Dios ante la humedad de un aire? ¿Cómo Jesús podía hablar ante una multitud tal y la gente lo pudiera entender? Porque por lo general hay muchos mosquitos a la orilla del mar. Y entonces cualquiera que le pique un mosquito se puede enfermar. Recuerdo que allá en mi país hay un lugar muy bonito que le llaman una playa muy hermosa. ¿Cómo se llama la que está ahí en Miches? La Costa Esmeralda, pero hay muchos mosquitos. Pero la gente va, la gente disfruta. Pero Jesús sabía muy bien ajustar
su propósito lo suficientemente bien que la gente se sintiera motivada e interesada. Por lo tanto, cuando las puertas de la sinagoga se cerraron en su contra, cuando los líderes judíos ya no querían escuchar la voz de aquel que había venido del cielo, entonces él tomó el templo del aire abierto y enseñó a los hombres en las calles de las aldeas, enseñó a los hombres en los caminos, enseñó a los hombres en la orilla del lago, enseñó a los hombres en la orilla del mar, enseñó a los hombres en sus propias casas. En otras palabras, no había nada que pudiera impedir que Jesús continuara su curso de predicar el evangelio a aquellas personas que necesitaban. Es cierto que ya no le permitían hablar en la sinagoga. Es cierto que le dijeron, ya no queremos que tú sigas hablando de que tú vas a establecer un nuevo reino. Pero Jesús dijo, no, pero no hay problema. Yo solo necesito oídos que me puedan oír. Yo solo necesito seres humanos que puedan escuchar las buenas nuevas de salvación. Por eso la palabra de Dios dice que Jesús recorría toda Galilea. En otras palabras, Jesús no se quedaba en un lugar. Jesús los rechazaron en tal lugar y Jesús se movía a diferentes lugares. ¿Sabe por qué? Porque Jesús sabía que tenía palabra de esperanza, palabra de transformación, palabra de vida eterna. El maestro, dice un gran predicador llamado Spurgeon, se sentó y la multitud se puso de pie. Teníamos a personas, tenía a menos personas en las congregaciones. Si esta cantidad de personas no se hubiera movido a diferentes lugares, o Jesús no hubiera aprendido a entender que no solo en la sinagoga, no solo en la iglesia, no solo donde los líderes judíos creían que era el único lugar donde la palabra de Dios, donde Jesús podía llevar esperanza y transformación. Por eso Jesús, sabiendo quiénes eran las personas que lo iban a escuchar, dentro de ellos la persona más pobre, los agricultores, los pescadores, las personas que se dedicaban a los trabajos rústicos del campo. Por eso Jesús eligió una manera de cómo comunicarse con esas personas. Como Jesús iba por las calles, como Jesús se encontraba con las prostitutas, como Jesús se encontraba con los publicanos, con los pecadores. Entonces Jesús buscó el mejor lenguaje que pudiera muy bien adaptarse y que las personas lo pudieran entender. Por eso Jesús decide elegir las parábolas. ¿Por qué las parábolas? Porque la idea detrás de la parábola es lanzar al lado de. Eso significa parábola, lanzar al lado de. Lanzar al lado de alguien que. Entonces, es una historia lanzada al lado de la verdad que sí se intenta enseñar. Entonces, lo primero es que todo el que iba a oír a Jesús, entonces sentía la necesidad de oír la verdad. Pero al lado de la verdad estaba Jesús. Por eso Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Las parábolas, entonces, al lado de Jesús, que era a quien toda la parábola en su sentido general representaba. Por eso, hermanos, las parábolas han sido llamadas historias terrenales con un significado celestial. ¿Qué significa la parábola? Historias ¿qué?
terrenales con un ¿qué? Con un significado ¿cómo? Celestial. Entonces, ahora entiendo por qué Jesús hablaba en parábola. Si usted nota Mateo capítulo 13, en los últimos versículos, usted va a encontrar que los mismos apóstoles le preguntan, ¿y por qué tú usas tanto la parábola? ¿Por qué habla tanto en parábola? Bueno, Jesús quería de alguna manera ubicar a ese público que él tenía para que pudiera mejor entender las cosas que celestiales. O sea, Jesús utilizaba las parábolas para que ellos pudieran, con las cosas que ellos conocían, pudieran entender las cosas como celestiales. Es importante. Por eso es importante que cuando Jesús empezó a hablar en parábola, los oyentes tenían doble ventaja. Primero, porque somos muy aptos para recordar historias, ¿sí o no? Usted predica de una historia y la persona con facilidad puede ubicar la historia. Por lo tanto, Jesús le hablaba de cosas que ellos conocían y entonces trataba de presentársela como una historia. Y número dos, su mente para ponerlo a estudiar el significado de lo que escucharon, de lo que ellos así habían escuchado. O sea, Jesús decía, bueno, voy a hablarle como que si le estuviera contando una historia. Por ejemplo, la primera, bueno, y el sembrador salió ¿qué? Y la primera cayó ¿qué? En tierra fértil. Y la segunda cayó ¿en qué? En los espinos. Y la otra cayó ¿a dónde? En pedregal. Y la otra cayó ¿a dónde? En tierra fértil. La otra cayó en el camino. Historia. Fácil de poder comprender. Pero, atiendan aquí, hermanos. Si bien es cierto que la parábola tenían la intención de presentar las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros en el cielo, no es menos cierto que también las parábolas es como una espada de doble filo. Las parábolas también tienen la posibilidad de hacernos a nosotros que nuestros corazones se puedan endurecer, que podamos tener ojo para ver y qué, y no veamos. La parábola también tiene la intención de ayudarnos a nosotros a aprender más del reino de Dios, pero también la parábola pueden tener la oportunidad de ayudarnos a nosotros a cerrar nuestros oídos. Por eso es como el sol derrite la cera, pero también el mismo sol endurece el barro. Y asimismo, el evangelio mismo que humilla el corazón honesto y lo guía al arrepentimiento, también puede endurecer el corazón del oyente deshonesto y confirmarlo en su camino de desobediencia. Por eso la parábola oculta la verdad a aquellos que son demasiado perezosos para pensar o demasiado cegados por prejuicio para ver. Pone la responsabilidad justa y directamente en el individuo. Revela la verdad al que desea verla, pero también la parábola le oculta la verdad al que no desea ver la verdad. O sea, yo quiero que ustedes entiendan, si bien es cierto que la parábola tiene la intención de mostrarnos el plan de Dios, las cosas celestiales, las cosas agradables, si bien es cierto que la parábola tiene la intención de mostrarnos el camino de Dios en favor de nosotros, también la misma parábola, si nosotros no somos capaces de poder aceptar esa palabra, de poder aceptar a ese Dios, de poder aceptar ese mensaje de salvación, entonces tristemente también la parábola pueden endurecer nuestros corazones. ¿Por qué?
Las parábolas es palabra de Dios. Y la palabra de Dios necesita caer en un corazón receptivo para poder producir frutos. La palabra de Dios necesita caer en un corazón dispuesto a recibir a Dios. La palabra de Dios necesita caer en una tierra fértil. Recuerden, la parábola del sembrador era el mismo Dios representando aquel que siembra la buena semilla. La buena semilla, Dios es el sembrador y la buena semilla es su palabra. Pero todo va a depender en qué terreno está dispuesto usted a que la palabra de Dios caiga. La palabra de Dios es buena, es poderosa, transforma, cambia vida. La palabra de Dios tiene el poder de hacernos una nueva criatura, de producir una transformación extraordinaria en cada uno de nosotros. Pero todo depende en qué terreno usted decide que la palabra de Dios caiga en usted. Si usted decide que la palabra de Dios caiga en un terreno, en el camino, ¿qué va a ocurrir? Por más poder que tenga la palabra de Dios, no podrá germinar esa semilla. La palabra de Dios, para que pueda producir grano al 100%, necesita caer en un corazón receptivo, en un corazón dispuesto, en un corazón humillado, en un corazón diciéndole al Señor: ¿sabes qué, Señor? Yo reconozco que soy un pecador. ¿Sabes qué, Señor? Yo reconozco que he fallado. ¿Sabes qué, Señor? Yo reconozco que no he sido bueno, que no he cometido, que no he andado bien, Señor, pero estoy ahora delante de ti. Necesito, Señor, que tu palabra caiga en buena tierra, caiga en mi corazón. Por eso, las parábolas de Jesús no eran ilustraciones que hacían claro las cosas difíciles para todos. Era una manera de presentar el mensaje de Dios para que los que eran espiritualmente sensibles pudieran entender. ¿Espiritualmente cómo? O sea, usted necesitaba entender que cuando Jesús estuviera abriendo su boca, de su boca salía palabras que yo necesitaba. Yo necesitaba preparar mi corazón, preparar mi vida, preparar mi mente y decirle al Señor: ¿sabes qué, Señor? Yo recibo tu palabra. ¿Sabes qué, Señor? Yo recibo tus promesas. Yo no quiero que esa palabra caiga en un mal terreno. Por lo tanto, si mi corazón, Señor, ha estado en terreno pedregoso, yo quiero, Señor, preparar mi corazón de tal manera que tu palabra caiga en mi corazón y mi corazón pueda recibir tu palabra y yo pueda ser transformado para gloria de tu nombre. Espiritualmente, ¿cómo? Sensible. Pero los endurecidos de corazón solo escucharían una historia sin amontonar condena adicional por rechazar la palabra de Dios. Por eso la parábola son un ejemplo de la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que son las parábolas? Un ejemplo de la misericordia de Dios hacia los endurecidos. La parábola fueron dadas en el contexto del rechazo de los líderes judíos de Jesús y su obra. Es en este sentido que ellos fueron un ejemplo de misericordia dado a los que no lo merecían. Por lo tanto, a pesar de que grandes personas ignoraban la palabra de Dios, a pesar de que grandes seres humanos de su época rechazaban esa palabra que cambian y transforman la vida, al que está triste, la palabra de Dios lo alegra. Al que se siente solo, la palabra de Dios le dice: mira, ¿sabes qué? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La palabra de Dios, por eso la palabra de Dios necesita caer en un corazón sensible. ¿Y qué es sensible? Cuando tú reconoces
la importancia de la palabra de Dios. Por eso el mismo Jesús llegó a decir que el corazón de este pueblo se ha engrosado. Un corazón gordo es una plaga temible. Ninguno cuyo corazón sea engordado puede deleitarse en la ley de Dios. ¿Qué significa que su corazón se haya engordado? ¿Qué significa que su corazón se haya llenado de indiferencia espiritual? Por eso Jesús, en Mateo capítulo 13, Jesús llegó a decir: bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestro oído, ¿por qué? Porque oyen. En luz de esto, los que entienden las parábolas de Jesús son verdaderamente bienaventurados. No solamente obtienen el beneficio de la verdad espiritual que está siendo ilustrada, sino que también muestra alguna medida de sensibilidad al Espíritu Santo. O sea, cuando usted escucha una parábola, cuando usted escucha la palabra de Dios, cuando usted escucha una música bien elaborada, bien elevada, bien sacra, entonces cada cosa que Dios utiliza y usted le presta la debida atención y espiritualmente usted se sensibiliza, dice la palabra de Dios que usted no solo está trayendo medicina a su cuerpo, wow. Usted no solo está trayendo fortaleza espiritual a su vida, sino que usted le está dando la oportunidad al Espíritu Santo que obre poderosamente en su vida y en su mente. Por eso es interesante que nosotros en esta noche, después de nosotros mirar el sentido que tienen las parábolas, la importancia que tiene la parábola, usted conmigo pueda mirar esta parábola de Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32. Dijo Jesús: el reino de los cielos es semejante al grano de ¿qué? De mostaza, que siendo como, dice, siendo uno de los granitos de la semilla, ¿cómo? Más pequeñas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas. Impresionante. Yo solo quiero que nosotros miremos estos dos aspectos. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas. Algunos o incluso la mayoría consideran esto como una descripción del crecimiento y del desarrollo de la obra de Dios. Está bien, la obra de Dios empezó con 12 apóstoles, pero Jesús no permitió que su obra se quedara con 12 apóstoles. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió con esos 12 apóstoles? Esos 12 apóstoles empezaron a predicar y todavía Jesús se fue y eran 12 apóstoles, no había más, eran 12 apóstoles. Pero cuando Jesús predicó de que mayores cosas harían ustedes en mi nombre, Jesús le estaba diciendo: ¿saben qué? Yo tengo para ustedes la bendita esperanza de que ustedes van a hacer obras extraordinarias. Y la obra extraordinaria era que aunque la obra de Dios empezaría pequeñita, que aunque la obra de Dios parecería como una semilla de mostaza pequeñita, cuando entra al corazón del hombre, usted entra y es pequeñito, pero en la medida que los años van pasando, así como el grano de mostaza, entonces, ¿qué ocurre? Usted empieza ¿a qué? A crecer, a crecer, a crecer. Jesús le dijo: mayores cosas ustedes harían en mi nombre. Jesús dijo: ¿saben qué? Si ustedes comieren cosas mortíferas no le hará daño. ¿Saben qué?
Toda potestad me es dada en el cielo. O sea, Jesús le estaba diciendo a sus hijos, a sus 12 apóstoles: nosotros empezamos una obra pequeña, pero esta obra no se quedará pequeña. Esta obra empezará a crecer y se va a multiplicar y se va a desarrollar. Esta obra no se va a quedar como inició. Esta obra no se va a quedar así como este granito de mostaza, como el más pequeñito de las hortalizas. Esta obra va a crecer. ¡Wow! ¡Wow, hermanos! ¡Wow! Hay un escritor que se llama Adam Clarke y él dice lo siguiente, se lo voy a leer textualmente lo que él dice. Dice él: ambas parábolas son proféticas y eran para mostrar principalmente cómo desde muy pequeño comienzo el evangelio de Cristo debería difundirse a todas las naciones del mundo y llenarla de justicia y santidad verdadera. O sea, esa pequeñita semilla de mostaza, pequeñita, sí, quizás la más pequeña de todas las hortalizas, pero cuando empieza a crecer, cuando empieza a desarrollarse, cuando empieza a tener sus frutos, es impresionante. No hay otra más grande que ella. Y entonces lo mismo el Señor profetizó que iba a ocurrir con su evangelio. Lo mismo el Señor profetizó que iba a ocurrir cuando Él se fuera al cielo. Él dijo: ¿sabes qué? Cuando yo me vaya, esa semillita del evangelio va a empezar a llegar a los corazones de la humanidad. Y es cierto, aquellos seres humanos que estén tristes, si permiten que esa semilla del evangelio entre a su corazón, esa semilla empezará a germinar, esa semilla empezará a crecer, esa semilla empezará a transformarlo, esa semilla tendrá poder. Por eso el apóstol Pablo llegó a decir en el libro de Romanos que: por tanto, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. O sea, aceptar el evangelio, aceptar la salvación, aceptar a Cristo, no importa en qué condición o qué tamaño tú tengas en este mundo, no importa si no tiene dinero, no importa si no tiene quizá la profesión que anhela, si no tiene la casa, si no ha podido llegar a alcanzar los sueños que te ha propuesto. La palabra de Dios te dice: no te preocupes, esa semilla del evangelio entrará a tu corazón y lo primero que va a hacer es una transformación interna en tu vida. Lo primero que va a hacer esa semilla es que te va a dar poder para tú poder transformarte en otro ser humano. Ya no va a ser el mismo ser humano, ya no va a ser la misma persona, te va a transformar y te va a llenar, porque dice el Señor en 2 de Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? La cosa vieja, ¿qué? Y aquí todas son, ¿qué? Y dice el apóstol Pablo: ¿saben qué? Yo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Me olvido lo que está, ¿qué? Y prosigo a ¿qué? Hacia adelante. ¿Quién produce todos esos cambios en la vida del ser humano? ¿Quién ya empieza a decirte: ¿sabes qué? A mí no me importa tu pasado. ¿Sabes qué? A mí no me importa tus errores del pasado. ¿Sabes qué? A mí no me importa las cuantas cosas que hiciste en tu pasado. No me importa. Olvídate de lo que está detrás y extiéndete hacia ¿qué? Hacia lo que está delante. ¿Qué es lo que tenemos delante, hermano? La vida. Tenemos el futuro. Tenemos la esperanza. Delante está la alegría. Delante está el gozo. Delante está la felicidad. Atrás se queda la depresión. Atrás se queda la tristeza. Atrás se queda todo nuestro pasado. Atrás se queda todas esas cosas que debimos ser, que no pudimos ser. Atrás se quedan nuestros errores. Pero seguimos hacia adelante con un futuro promisorio, alegre, feliz. Por eso Jesús le dijo: mayores cosas hará el evangelio en la vida
de aquellos que permitan que esa semilla pueda entrar a sus corazones. Por eso le quiero decir a cada uno de ustedes que fue una gran bendición para ustedes haber aceptado la semilla del evangelio que nazca en sus corazones. ¿Dónde hubiéramos estado, hermana Mercedes, si no hubiéramos aceptado este evangelio tan lindo, tan maravilloso? ¿Dónde estuviéramos? Estuviéramos perdidos, no estuviéramos esperanza, no tuviéramos nada. ¿Qué hubiera pasado contigo, conmigo? Cuando yo salgo por las calles, que voy a los homeless. Hoy me tocó el corazón cuando iba yo llevando a mis hijos. Vi a un homeless frente al Camino Hospital. Con ese frío estaba acostado en la misma acera, en la acera y arropado con una sábana ahí. Y estaba dormido profundamente. Y yo decía, ¿cómo puede dormir él? Con este frío, pero estaba ahí dormido. Yo digo, ¿sabes qué cambia el ser humano? Cuando permite que esa semillita de mostaza que es el evangelio pueda caer en nuestros corazones. Cuando nosotros nos hacemos sensibles a la palabra de Dios, cuando nosotros provocamos y le decimos al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo te necesito porque sin ti yo no puedo hacer nada. Sin ti mi vida no tiene sentido. Sin ti yo no encuentro qué hacer. Sin ti yo no sé dónde ir, Señor. ¿Sabes qué? Cuando eso se produce en nuestros corazones, entonces viene esa semilla de mostaza, que esa esperanza gloriosa, ese poder que viene de lo alto, ese poder que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, todo. Oiga bien, no es solo una cosa. Dice Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, no le estoy hablando a ustedes palabra por querer hablar palabra. Dice la palabra de Dios, hablando de esta semilla de mostaza, que cuando cae se hace un árbol. ¿Se hace cómo? O sea, no se hace una espiga, no se hace una espiga como la de trigo, no se hace una espiga como la de arroz. ¿Se convierte en qué? En un árbol. Entonces, la planta de mostaza normalmente nunca crece más allá del tamaño de un arbusto. Y en su tamaño normal no sería un lugar para los nidos de pájaro. El crecimiento en forma de árbol de esta semilla de mostaza se describe como algo anormal. El lenguaje que Jesús utiliza aquí, pensando en el uso del árbol del Antiguo Testamento, trae la imagen de varios árboles que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, Ezequiel capítulo 17, versículo 23. Daniel capítulo 4, versículo 10 al 12. Daniel capítulo 6, entre otros. Este era un árbol, no por naturaleza, sino por tamaño. Una exageración es lo que Jesús quiere transmitir. Una exageración excusable en discurso popular. Sirve admirablemente para expresar la idea de un crecimiento más allá de lo esperado. Eso era lo que Jesús quería decir. Jesús quería expresar y decirle, ¿sabes qué? El que siembra esta semilla tiene el poder para convertir esa semilla en un gran árbol. Wow. El que siembra esta semilla que está representado por Dios, por Jesús, le está diciendo a la humanidad, ¿sabe qué? Yo tengo el poder, Vinicio, para hacer convertir esa semilla pequeñita en un árbol exageradamente grande. Ese crecimiento que Dios quiere producir en ti y en mí es exageradamente grande. Ese tamaño que Dios le quiere dar a tu vida es exageradamente grande. Es cierto, empieza con una semillita pequeña,
pero exageradamente grande, crece, se desarrolla. Por eso, hermanos y hermanas, todo el que viene a los pies de Cristo, todo el que acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador, sabe que ese crecimiento, ese desarrollo, que ese árbol es producido por esa semillita pequeña, no lo puede producir usted, no lo podemos producir nosotros. Por eso Apocalipsis capítulo 18 versículo 2, no sé si alguien me lo puede leer. Apocalipsis capítulo 18 versículo 2. Mire qué dice aquí. El estudio detallado de las aves como símbolo en el Antiguo Testamento y especialmente en la literatura del judaísmo muestra que las aves simbolizan regularmente el mal e incluso demonios o Satanás. Mire qué dice, por ejemplo, Apocalipsis 18:2. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído, ¿qué? La gran Babilonia, y se ha hecho habitación ¿de qué? De demonio y guarida de todo espíritu ¿qué? Y albergue de toda ¿qué? Aves inmunda y ¿qué? Y aborrecible. En otras palabras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, las aves siempre representan habitaciones de demonios. Pero lo que dice la palabra de Dios, que si nosotros permitimos que esa semilla de mostaza, el sembrador que es Cristo Jesús, el que la hace crecer, el que la hace desarrollar, el que la hace germinar, y en vez de convertirla en una pequeña espiga, la convierte en un árbol gigantesco. Por eso el apóstol Pablo, hablando de ese ser, el único que le da crecimiento, Primera de Corintios 3, 6 y 7, Enrique. Primera de Corintios capítulo 3 versículos 6 y 7. Ahora vamos a mirar algunos textos y aquí ya nosotros terminamos. Primera de Corintios 3, 6 y 7. Oiga, ¿quién es que le da crecimiento a ese árbol, a esa plantita? Yo planté, hermana Olga, dice el texto. Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? ¿Quién es que lo da el crecimiento, Odis? Dios. O sea, escuche bien, yo planté, Apolo ¿qué? Regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Pero mire qué dice el versículo 7, mire qué dice el versículo 7. Mire qué dice. Así que ni el que planta es ¿qué? Ni el que riega es algo, sino ¿quién? ¿Que da qué? El crecimiento. Pregunto, ¿quién es que convierte esa semillita de mostaza en un árbol gigante? ¿Quién es? ¿Quién es el que convierte nuestra vida triste, amargada, lo más rara, lo más apetecible que pueda estar? ¿Quién es que cambia nuestro lamento en gozo? ¿Quién es que dice, mira, no estés triste, yo te voy a hacer una nueva criatura? ¿Quién es el que nos hace crecer hasta el cielo? ¿Quién es ese? Dice la palabra de Dios que eso lo hace Dios. El que nos hace crecer es Dios. El que nos hace avanzar es Dios. El que nos da la paz interior es Dios. Pero mire qué dice Efesios capítulo 4, hablando del crecimiento, de ese crecimiento de la parábola. Efesios capítulo 4 versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos, dice, a la estatura perfecta. Hasta que todos lleguemos. Ajá, a ver, Efesios 4, 13 al 15. Ajá, 4, 13 al 15, exacto. Hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe y ¿qué más? Y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A qué? A un varón como perfecto, a la medida de la estatura de ¿quién? Pero mire qué dice el versículo 14, mire qué dice. Mire qué dice. Para que ya no seamos como llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15. Mire qué dice, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice? Crezcamos ¿en qué? En todo, en aquel que es ¿qué? La cabeza. ¿Esto es quién?
para crecer y no seguir siendo niño, cuando nacemos necesitamos crecer ¿en quién, hermanos queridos? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Tremendo, tremendo. Wow, qué linda es la palabra de Dios. Segunda de Corintios 9:10. Dice, y el que suministra semilla al sembrador. Wow. Oiga, Segunda de Corintios 9:10. Segunda de Corintios 9:10. Me gusta porque ustedes ahí me pueden acompañar. Mire qué dice. Y el que da semilla al que siembra. ¿Y qué? ¿Y pan a qué? Proveerá. ¿Y qué más? ¿Vuestra qué? ¿Y aumentará qué? ¿De vuestra qué? Pregunto, ¿quién es que nos va a hacer multiplicar? ¿Quién es? ¿Quién es el que nos va a hacer crecer a nosotros? ¿Quién es, hermano? Por eso la semilla de mostaza. Por eso la parábola de la semilla de mostaza no solo está aplicada a lo que iba a ocurrir con la iglesia, con los primeros apóstoles, cómo se iba a dispersar el evangelio. No. Sino que la palabra de Dios dice que también ese crecimiento iba a ser personal e individual en los hijos de Dios. Íbamos a crecer. No nos íbamos a quedar como niños. No, íbamos a crecer. Mire qué dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. ¡Wow! Ay, hermanos, qué lindo texto. Ante bien que creced en la gracia y qué más, y el conocimiento de nuestro Señor que es Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, hermanos, tenemos que crecer porque el que da la semilla es para multiplicarse, no es para restar. Nosotros no venimos a Dios para que Dios venga a quitarnos, a restarnos cosas. Todo lo contrario, nosotros venimos a Dios, hermana Olga, para Dios multiplicarnos cosas en nuestra vida. Hay personas que dicen, no, todo estaba bien en mi vida hasta que no le entregué mi vida al Señor, y ahora estoy pasando tantas cosas. Yo le digo, no, porque cuando venimos al Señor no perdemos ni empatamos. Cuando venimos al Señor solamente ganamos. Y es interesante, Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo tiempo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, cuando hablamos de crecimiento, estamos hablando creciendo en la gracia. Dios, esa semilla que pone en el corazón, produce en nosotros que crezcamos en la gracia de Dios. Dios, esa semilla del evangelio que permitimos que se siembre en buena tierra en nuestros corazones, entonces nosotros podemos crecer en el conocimiento de Dios. ¿Y qué es crecer en el conocimiento de Dios? Sería mi pregunta para ustedes. ¿Cómo es que yo necesito crecer en el conocimiento de Dios? Bueno, yo necesito entender que las cosas de Dios primero no son humanas. Eso es lo primero que yo necesito entender. Que para yo poder entender a Dios, yo tengo que conocerlo a Él. ¿Cómo yo puedo conocer a Dios? Por ejemplo, siempre me ha llegado a la mente cuando hablo de conocer a Dios, lo que le ocurrió a Elías cuando estaba allí en la cueva. Elías estaba en la cueva y de repente viene un viento fuerte, terremoto, y dice Elías, no. Ahí no está Dios. Y luego venía como un fuego abrasador que quería partir todo el ambiente. Y dice Elías, no, tampoco ahí está. ¿Por qué Elías pudo haber identificado que ahí no estaba Dios? Porque sabía cómo oír la voz de Dios. Miren, anoche me pasó algo extraordinario. Y tengo que decirlo porque
Ya conversé con Roberto en mi oficina. Me pasó algo extraordinario. Estaba haciendo una diligencia por ahí por Palo Alto y estaba como a las 6 de la tarde, 6:30, luego de terminar lo que estaba haciendo en Palo Alto. Terminé eso de las 7:20, 7:30. Y entonces, cuando terminé, regresé a mi casa, y cuando iba para mi casa, justo cuando ya iba a abrir la puerta, escuché esa voz clara que me dijo: vaya donde Olga. Pero yo llegué, iba a entrar la llave, y ahí, cuando iba a poner, escuché esa voz clara. No le puedo, y yo así mismo le dije: bueno, Señor, si tú quieres que yo vaya, pues yo me bajé, entré a mi carro, prendí, y entonces, mientras iba manejando, le puse un mensaje a Olga. Le dije a Olga: Olga, hazme el favor, envíame la dirección tuya. Y como vi que Olga por alguna razón no me contestó, le puse otro mensaje a Dima. Le dije: Dima, por favor, envíame la dirección de Olga. Y pues Dima me la envía, y cuando voy en dirección hacia ella, que llego allá, escucho esa voz que me dice: toca la puerta. Y yo toco la puerta, tum, tum, tum. Veo a Yamilet, que estaba como haciendo, no sé si un chocolate o un té ahí en la cocina, y toco y nada, parece que no me vio. Entonces me voy a ir, pero escucho esa voz que me dice otra vez: no, quita la puerta de metal y toca directamente en la puerta. Así es que abro la puerta de metal y digo: bueno, Señor, tú me estás mandando. Y toco y toco y toco y nada. Y le dije: bueno, Señor, ahora sí me puedo ir. Sí, ahora sí te puedo ir. Entonces bajé la escalera, me subí al carro, y ya cuando estaba en el carro, le digo a Dimas. Y entonces, por haber escuchado esa voz linda, maravillosa de Dios, Roberto hoy en mi oficina me confiesa y me dice: ¿sabes qué, pastor? Viendo que Dios lo llevó a usted a mi casa para hablar conmigo, yo creo que yo no puedo hacer otra cosa que decirle al Señor que en este momento estoy listo para recibirle como mi único y suficiente Salvador. Mi pregunta sería: ¿por qué Dios en su palabra desea que cada uno de nosotros crezcamos en el crecimiento? Crezcamos en el conocimiento de Dios. Nosotros necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. El hecho de que esa semilla se quiera sembrar en nuestros corazones, pero esa semilla se quiere sembrar en nuestros corazones para Dios multiplicar los frutos en nuestros corazones. Dios no solo quiere sembrar esa semilla de mostaza en nuestros corazones solo por sembrarla. Él quiere que esa semilla empiece a crecer y nosotros empecemos a crecer en la gracia de Dios. Pero no solo eso, dice su palabra, que esa semilla quiere producir que en nuestros corazones nosotros podamos crecer en el conocimiento de Dios. Necesitamos crecer en el conocimiento de saber cuando Dios nos habla, saber cuando Dios nos dice muévete, saber cuando Dios nos dice detente, saber cuando Dios te dice: ¿sabes qué, amigo? No te puedo responder ahora. Saber cuando Dios nos habla. Dios desea que nosotros podamos crecer en el conocimiento de Dios. Dios desea. Por eso su palabra dice en Hechos 4:4 que muchos habían oído el mensaje y creyeron, y llegaron el número de los hombres como a 5,000 los que creyeron. ¿Se multiplicó, sí o no, hermanos queridos? ¿Usted cree que si se multiplicó la semilla de mostaza en el tiempo de los apóstoles, usted cree que esa semilla no se puede multiplicar en este tiempo también? Dice su palabra en Hechos capítulo 2 versículo 41
Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. ¿Cuántos van? 5,000 y 3,000, ¿cuántos van? Y eso era sin contar a las mujeres y a qué, y a los niños. ¿Se multiplicó, sí o no, hermano, la palabra de Dios? Hechos 5:14. Y más, dice Hechos 5:14. Y más creyente en el Señor. Multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente. Ahora ya no hay número. Se multiplicaban de tal manera, hermana Olga, que ya no se podían contar. En el primero sí se pudo contar. En el segundo sí se pudo contar. Pero ahora en Hechos capítulo 5:14 dice: y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así como de hombre, ¿como de qué? Pregunto, ¿y por qué aquí ya no se puede contar? Pregunto, hermano, ¿quiere Dios sembrar la semilla de mostaza en tu corazón, sí o no? Mira lo que pasó. Yo no estoy hablando de mi palabra, estoy hablando de la palabra de Dios, hermana Olga. Estoy hablando de la palabra de Dios. Si tú confías y aceptas la palabra de Dios se va a multiplicar en tu corazón. Pero mire qué pasaba, Hechos capítulo 6, versículo 7. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y ahora mire ahora. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Pregunto, ¿ya no nos estamos multiplicando a escala? Primero eran ¿cuántos? 3,000. Luego ¿cuántos? 5,000. Luego no se podían contar. Y ahora, Odis, ¿cuánto aparecen? Sacerdotes, ¿qué más? Se multiplicaba, ¿qué más? Y obedecían. Y ahora ya no hay forma de contarlo. Pregunto, hermano, ¿acaso la semilla de mostaza, que era pequeñita al principio cuando se siembra, pero el que le da el crecimiento la convierte de tal manera que se convierte en un árbol más grande que toda qué? Las hortalizas. ¿Por qué no permitimos que la palabra de Dios sea sembrada en nuestros corazones? ¿Por qué no le permitimos a ese Dios que entre a nuestras vidas? Dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la palabra de Dios. Voy a leerle 2 textos más. Hechos capítulo 9, versículo 31. Dice Hechos 9:31. Entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea. ¿Y qué? Ay, hermano. Yo no sé si ustedes están contentos como estoy yo. Yo estoy feliz. Jesús dijo, y me seréis testigo, ¿a dónde? En Jerusalén, ¿a dónde? En Samaria, ¿a dónde? En Judea, ¿y a dónde? Y hasta los últimos, ¿qué? Y ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? No solo la semilla crecía, se multiplicaba en los discípulos, no solo crecía y llegó hasta los sacerdotes, no solo ya el número de los que se añadían a la iglesia ya no se podía contar, porque dice la palabra de Dios que cada día se añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero ahora dice la palabra de Dios que esa semilla pequeñita, esa semilla de mostaza, pero ese Dios que siembra esa semilla de mostaza es el que da el crecimiento. Ese Dios de esa semilla de mostaza es la que produce que su palabra pueda tener poder y pueda salpicar y pueda ayudar a que muchas personas sean transformadas. Habían sacerdotes que habían leído la palabra de Dios, pero no se habían encontrado con el Dios de la palabra. Habían sacerdotes que ministraban la iglesia, pero esos sacerdotes desgraciadamente solo tenían lectura de la iglesia, pero no habían aprendido a conocer al Dios
a Jesús, al creador de esta iglesia. Usted puede venir aquí a la iglesia y está bien. La Biblia dice que los sacerdotes, un punto sumamente importante, sacerdotes, se supone que eran gentes espirituales, se supone que eran gente que tenían una buena comunicación con Dios. Pero le quiero decir que tristemente, si tú te conviertes en una persona que solo viene a la iglesia por una rutina, si viene aquí a la iglesia solo para cumplir un compromiso, o si manda a tus hijos a la iglesia solo para que ellos sientan un ambiente espiritual, pero si no conocen y no han permitido que esa semilla de mostaza el Señor la siembre en tu corazón para que esa semilla pueda crecer, tú puedas crecer en paz para con Dios, pueda crecer en alegría, pueda tener el gozo de la salvación, pueda tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si no tiene ese Dios que hace crecer esa semilla del evangelio en tu corazón, entonces te va a pasar como los sacerdotes, que puede venir aquí, puede estar mucho tiempo ministrando, pero todavía no está sembrada la semilla de mostaza dentro de tu corazón. Cuidadito, hermanos. Cuidadito si estamos aquí en estas cuatro paredes, pero nuestros corazones, nuestra tierra no está sembrada todavía por ese Dios que siembra la semilla de mostaza. Cuidadito si todavía en tu casa no está sembrada la semilla de mostaza. Cuidadito. Y el último texto que quiero compartir con ustedes está en Hechos capítulo 14, versículo 1. Dice: y aconteció que en Iconio entraron Por eso Hechos 16:5 dice, gracias Josafat, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hechos 16:5. Enrique, si me lo puede poner ya con ese último texto, ahí termino. 16:5. Oiga qué dice. Así que la iglesia eran ¿qué? En la fe. ¿Eran qué la iglesia? Confirmada. O sea, eran certificadas, hermana Olga. O sea, mi pregunta es, ¿estoy yo confirmado, estoy yo certificado en la fe? Mi pregunta es, ¿puedo yo decir en mi corazón, Cristo ya sembró la semilla de mostaza hace 20 años atrás? Y 20 años después he visto los frutos, la confirmación de esa siembra. Porque le voy a decir a usted una cosa, donde Cristo siembra, escuche bien, y siembra en buena tierra y usted permite que su corazón esté preparado espiritualmente para aceptar ese crecimiento, dice el Señor, que lo primero que el Señor te va a confirmar es en la fe. Y dice el Señor, y aumentaban, ¿qué? ¿Cómo? ¿Era cada 3 meses, cada 5 meses? ¿Cómo era el crecimiento? Cada día, cada día. Quisiera crecer tú cada día en Cristo Jesús. ¿Entiende ya lo que significa crecimiento espiritual? No significa crecimiento material. Lo material, si Dios quiere, lo da. Pero donde Cristo realmente quiere darte son aquellas cosas que el dinero no la puede comprar. El Señor quiere producir que en tu corazón crezca la paz. Cristo quiere que en tu corazón crezca la felicidad. Cristo quiere que en tu corazón crezca el amor. Cristo quiere que en tu corazón crezca la esperanza.
Cristo quiere que en tu corazón crezca la vida eterna. ¿Por qué cada día se añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos? Bueno, porque cuando la gente escuchaba ese mensaje, la gente crecía y le decía, no, yo no voy a desaprovechar en otro momento. Yo voy a decirle al Señor que ahora Él venga y crezca en mi vida y en mi corazón. Por eso le voy a pedir a Roberto que pase. Yo le pedí a Roberto que venga. Voy a tener una oración especial de entrega. Roberto es un muchacho que entiende que el tiempo de Dios ha llegado para su vida. Y eso es una cosa, yo le digo a él, Roberto, Dios te ama con un amor tan grande, le dije. Le dije, Roberto, Dios tiene un plan demasiado maravilloso para ti. Le dije, mira, Roberto, Dios es especialista haciendo nuevas las cosas. Y este muchacho es tremendo. Yo le dije a Olga, Olga, sigue orando. Le dije a Olga, sigue orando. Sigue orando, que las últimas oraciones que Dios escucha son las oraciones de las madres. Y no importa en qué rincón y en qué condición estén sus hijos. Madre, oren, 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 que Roberto es un testimonio de las maravillas de Dios, cómo Dios de una manera poderosa transforma, ayuda, trae esperanza. Por eso en esta noche estamos contentos por este lindo milagro que el Señor ha hecho en la vida de Roberto. Roberto dice que este es el momento que él tiene para entregarle su vida a Dios, porque él dice, si no es ahora, pastor, no es nunca. Yo no sé qué me pueda pasar, pero ahora mismo le quiero entregar mi vida a Cristo Jesús. Hermano, eso es una gran alegría. Que eso esté pasando en esta noche, eso es un gran milagro. Que eso esté pasando en esta noche, eso indica que la palabra de Dios todavía está dispuesta a ser sembrada pequeñita, pero Roberto, nació pequeñita, se sembró pequeñita en tu corazón, pero no se va a quedar pequeñita. La palabra de Dios va a crecer y va a producir paz a tu corazón, va a producir alegría a tu corazón, va a producir gozo, esperanza. La palabra de Dios va a producir en tu corazón salvación. La palabra de Dios va a producir a tu vida, a tu mente, claridad. Va a poder pensar, va a poder analizar, va a poder ver la vida desde otra óptica. El enemigo es especialista en sembrar cizaña, pero Cristo es especialista en sembrar mostaza. Una semillita pequeñita, pero cuando entre en el corazón como el que tú tienes ahora mismo, ese corazón tuyo va a empezar a brillar y Cristo te va a transformar. Así es que yo le quiero pedir a la iglesia, no sé si todos se pueden poner de pie, y no sé, Olga, si usted va a dejar a su hijito aquí solito, Mercedes va a dejar a su sobrinito aquí solito, no sé, quizás si todos pudiéramos venir y acompañar esta linda decisión, esta linda decisión de Roberto. Estoy feliz, contento, alegre. Le dije a Roberto, Roberto, ahora entiendo por qué el Señor quiso que yo llegara a tu casa en el día de ayer. Ahora entiendo todas las cosas. O sea, nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es grande y poderoso. Nuestro Dios es maravilloso. Nuestro Dios es maravilloso. Y alabamos el nombre de Dios. Exaltamos el nombre de Dios. Porque Él tiene el poder para hacer nuevas todas las cosas. Me decía Roberto, pastor, ¿usted cree que Dios lo puede hacer? ¿Usted cree que Dios me puede hacer de nuevo? ¿Usted cree que eso sea posible? Yo le dije, sí, eso es posible. Porque para Él nada es imposible. Y le dije a Roberto, hermana Olga, que dice su palabra, que todo lo puedo en Cristo. Le dije a Roberto, tú no puedes, quizás yo tampoco puedo, pero en Dios todo es posible. Todo es posible. Así es que vamos a orar, vamos a hablar con Dios. Querido Padre, te queremos agradecer en esta hora porque tu palabra todavía sigue
teniendo el poder para transformar, para restaurar y para hacer nuevo, Señor, a todo aquello, aquellas que aceptan tu palabra. Señor, Roberto ha venido creyendo que tú eres la única opción que él tiene para su vida. Él ha entendido que él no tiene otro rumbo, otro lugar donde ir. Él ha venido donde ti, Señor, y está entregando su vida y su corazón a ti, Señor. Oh Padre, qué lindo eres tú, Señor. Cómo nos ama tú a nosotros, Señor. Oh Padre, gracias por Roberto, gracias porque lo has traído hasta aquí y gracias porque hoy él está entregando su vida a ti, Señor. Padre, bendícelo, guárdalo, dale paz, dale tranquilidad. Y hoy, Señor, él está decidiendo que esa semilla de mostaza de que este evangelio pueda ser sembrada en su corazón. Padre, bendícelo a él y a toda su familia. Bendice a Olga, Señor, guárdala. Y ella como madre, que ella pueda seguir orando por sus hijos. Gracias, Señor, porque usted es un Dios bueno y maravilloso. Estamos en sus manos y sabemos que cada día se han de añadir lo que han de ser salvos. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermano, quiero que todos me le den un abrazo a Roberto. Todos. Díganle bienvenido a este reino, a este lugar de paz, a este lugar de esperanza. Un abrazo a nuestro hermano Roberto. ¿Verdad? ¿Verdad? Así es que, hermanos, que Dios me les bendiga a todos ustedes, Dios me les guarde y nos vemos el sábado. Dios les bendiga.